Muy buenas noches, chicos. Vamos a empezar las sesiones del día de hoy. La primera en cuanto al seminario de impuestos. Anteriormente habíamos eh, comentado ciertas cuestiones en relación a los impuestos, en relación a quienes aplican, los sujetos, sujetos pasivos, sujetos activos, en relación a la cuestión del pago de impuestos. Y hoy obviamente pues vamos a continuar en relación directamente con esos temas. Obviamente cuáles son los impuestos que en determinado momento se circulan o están acreditados para las contribuciones en territorio nacional también. Ok, entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla. Ok, vamos a hablar sobre, obviamente, la normatividad un poquito más, ya no nada más generalizadamente, sino la cuestión un poquito más legislativamente. Por eso vamos a hablar la aplicación de las normativas, la normatividad, las leyes, de acuerdo obviamente a la cuestión fiscal que se encarga de la recaudación de las contribuciones, de los impuestos. Obviamente hay un análisis de la normatividad fiscal aplicable, y en esta cuestión nos define los impuestos, nos dice que es aquel tributo o carga que los individuos que viven en una determinada comunidad o país le deben pagar al Estado que lo representa, para que éste, a través de ese pago y sin ejercer ningún tipo de contraprestación como consecuencia del mismo, pueda financiar sus gastos en una primera instancia. Entonces, normativamente así definimos en esta cuestión la cuestión de impuestos, hablando fiscalmente, y se deslindan, como ya lo habíamos visto anteriormente, un sujeto pasivo y un sujeto activo. El sujeto activo nos dice que es el Estado quien se ve beneficiado directamente por las contribuciones de los ciudadanos. Pues es una forma, como lo venimos comentando en sesiones anteriores, es una forma de recaudación y es una forma en que el Estado obviamente puede hacer sus actividades gubernamentales, pagar sueldos administrativos, obviamente cubrir gastos de las diferentes dependencias, obviamente las contribuciones y los impuestos se deberían de estar utilizando en cuestión de mejorar la plusvalía de cada una de las entidades federativas, municipios, localidades, etcétera, etcétera, en cuanto al alumbrado, agua potable, pavimentado, etcétera, etcétera, de muchas maneras que se puede, obviamente, invertir, obviamente, la cuestión del heraldo público, la cuestión de las contribuciones gubernamentales. Y también nos dice aquí la normativa fiscal que tanto existe un sujeto activo como hay un sujeto pasivo. Nos dice el sujeto pasivo, que es el que tiene la obligación de pagar. Dice, es la persona natural o jurídica al que por la ley impone el cumplimiento de las prestaciones tributarias. Pues obviamente los que tenemos que pagar los impuestos, que somos los ciudadanos. Después de ahí vamos a ver la deslindex, si son personas morales, si son personas físicas, etcétera, etcétera. Entonces el sujeto activo es el Estado, el gobierno, los que imponen las leyes, que obviamente son los beneficiados de esa situación de las contribuciones, y un sujeto pasivo somos los que vamos en determinado momento, estamos obligados o acatar dichas obligaciones de pagar, obviamente, pues esas contribuciones. También tenemos principios teóricos. Nos dice los impuestos eran aplicados por los soberanos o jefes en forma de tributos, muchos de los cuales eran destinados para asuntos ceremoniales y para las clases dominantes. ¿Qué características tienen? Nos dice, es la cantidad que constituye una obligación. Deben ser establecidos por la ley. Dice, debe ser proporcional y equitativo. Está a cargo de personas físicas y morales. Dice que se encuentra en una situación jurídica prevista por la ley y debe destinarse a cubrir los gastos públicos. Pues sabemos de antemano que para eso son los impuestos, para cubrir gastos públicos. Ya
Obviamente pues, ya sabemos cuáles son algunos tipos de gastos públicos también, pues los sueldos de las personas que se encargan de representarnos legalmente hablando, eh, diputados, senadores, eh, en este caso también gobernadores, el presidente, alcaldes, etcétera, etcétera, todo lo que esté cubriendo pues un puesto gubernamental, un puesto administrativo de gobierno, los encargados de secretarías, todo el personal a lo mejor en determinado momento también de salud, etcétera, etcétera. Entonces son muchos rubros que hay que cubrirse, pero en determinado momento pues tienen que ser recíproco en satisfacer las necesidades del pueblo. Ya eso se entrará en concordancia, un dimes y diretes, es otro tipo pues de tema muy discutido en esta situación, que si hacen o que si no hacen, porque en determinado momento nosotros somos los que estamos, o los ciudadanos son los que están aportando los impuestos. Dice, ¿cómo se clasifican los impuestos? Obviamente hay un impuesto sobre la renta, ISR, impuesto sobre el valor agregado, IVA, impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, perdón, impuestos sobre automóviles nuevos, impuestos sobre depósitos en efectivo, el IDE, impuestos empresariales o tasa única, el IETU, impuestos sobre adquisición en este caso de muebles, impuestos prediales, impuestos sobre espectáculos públicos, impuestos sobre la lotería, rifas, sorteos o concursos, impuestos sobre nómina, impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, impuesto sobre transmisión de dominio, impuesto para el fomento deportivo y educacional, impuesto para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, impuesto sobre la asistencia a juegos permitidos, perdón, impuesto para el mantenimiento y observación, en este caso de las vías públicas, impuesto por alumbrado público, etcétera, etcétera. Obviamente, pues los impuestos son cuestiones universales, se aplican en muchos países, pero pues obviamente cada país tiene sus propios impuestos, en algunos lados no, por ejemplo, lo que son de eh, la tenencia en unos estados, por ejemplo, si aquí en México a veces en algunos estados aplica, en otros estados no aplica, hay impuestos federales como tales y hay impuestos municipales, impuestos estatales. Entonces, muchas veces no se mezclan una con otra cuestión. Por ejemplo, la tenencia en este caso, pues obviamente nada más es estatal. Entonces, el ingreso es nada más para el Estado, para el gobierno que lo está solicitando a los contribuyentes, no entra en un acuerdo nacional o federal. Por eso hay unos estados que tienen tendencia y otros estados que realmente pues no tienen tendencia en la cuestión de vehículos. Ok, efectos de los impuestos. Dice, la repercusión es una lucha entre el sujeto del impuesto y los terceros. Dice, el sujeto tratando de trasladar el impuesto y el tercero tratando de evitar lo restringido en cuestión del consumo. Pues obviamente sabemos de antemano que existe un IVA y pues obviamente pues por ese IVA en cuestión de consumismo pues se paga por diferentes artículos que estén grabados también. Obviamente existe la cuestión de la persecución, dice la caída del impuesto sobre el sujeto pasivo y sobre la persona que tiene la obligación legal de pagarlo. Tenemos la cuestión de la traslación, que es el hecho de pasar la carga del impuesto a otra u otras personas, la caída del impuesto sobre la persona que realmente lo paga y se ve afectada su economía por el impacto del pago de los impuestos. O sea, el Estado, el gobierno en determinado momento, ¿qué es lo que hace? Pues ellos estipulan los impuestos, ponen los impuestos a los contribuyentes, pero pues ellos no pagan, o sea, en determinado momento los que más pagamos los impuestos pues somos los que consumimos, los consumidores finales, los de algún producto, un servicio, algún artículo, en este caso también sobre algunos eventos tienen impuestos, cines u otras cuestiones que están grabadas, ciertas actividades también están grabadas,
si tenemos algún tipo de trabajo también, pues obviamente pagamos un impuesto, etcétera, etcétera. Entonces, muchas condiciones pues, son las que tienes impuestos. De hecho, México es de los países a nivel mundial donde más gravámenes existen, o sea, en cuestión del trabajo también. Es de los pocos países a nivel mundial, a nivel internacional, que pagamos por trabajar. Entonces nos cobra, el gobierno nos cobra un impuesto por nuestro trabajo, por el producto de nuestro trabajo. Entonces, pues obviamente, por eso en determinado momento, pues por eso se le debería de exigir al gobierno federal que utilice bien los impuestos, porque pues nosotros estamos subsidiando sus salarios, nosotros estamos subsidiando la cuestión de pagos en cuestiones gubernamentales, etcétera, etcétera. Y la identificación también es un elemento clave, son claves en cuestión de los elementos que componen al sujeto activo de la obligación fiscal. Dice, el sujeto activo en la legislación fiscal, de acuerdo a la fracción cuarta de la Constitución Política, establece la obligación para los gastos públicos únicamente la Federación, estados y municipios. Y si también la competencia entre la Federación, estados y municipios, no existe un poder tributario reservado a las entidades estatales, aun cuando es la misma ley suprema la que le confiere algunas facultades tributarias exclusivas de la Federación. Algunas facultades exclusivas nos dice que no obstante que, como hemos dicho, la Constitución Federal no hace una distribución de las fuentes tributarias entre la Federación, estados y municipios, de acuerdo en su artículo 73, en este caso fracción 29, señala que algunas materias reservadas exclusivamente para la Federación, estas materias son el comercio exterior, el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 de la misma Constitución, servicios públicos concesionarios o explotados directamente por la Federación, energía eléctrica, producción y consumo de, en este caso, de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación. Entonces, ahí, en determinado momento, hay artículos que no les afecta un impuesto, como lo dice aquí en la cuestión de materia de comercio exterior. Obviamente hay artículos que por, por la cuestión de los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales también, en exportaciones e importaciones, pues obviamente gozan de alguna exención de algún tipo de arancel. Recordemos que los aranceles pues son impuestos a las importaciones en determinado momento de países, otros países que quieran comercializar con México y obviamente venden o alguna empresa nacional importa algún tipo de producto, artículo para comercializarlo en territorio nacional, entonces tiene que pagar un arancel, tiene que pagar un impuesto y se le denomina que pues pagando el impuesto se regula esa situación, porque pues no se está produciendo directamente aquí en territorio nacional, no es un producto, por decir, hablando de México, no sería un producto mexicano. Entonces, pero por eso se realizan los acuerdos, los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales, los acuerdos internacionales, los tratados, para exentar en determinado momento un artículo, un producto de algún tipo de arancel que obviamente pues incremente el precio de venta en territorio nacional y por lo tanto pues no lo puede hacer competitivo. Entonces, pues los tratados tratan de regular esa situación, bajando el precio en este caso, y el artículo puede ser, en territorio nacional, puede ser entrar con un precio competitivo y así pues determinar si realmente es beneficioso importar y que compite directamente con los productos, en este caso pues fabricados o de producción nacional. Ok, entonces tenemos una cuestión de fiscalización a nivel gubernamental, gobierno, en este caso federal. También tenemos un fisco municipal. Nos dice de los tres sujetos activos previstos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución,
El municipio es sin duda el que de situación económica más precaria. En este caso es los que tienen recaudación más precaria, a eso se refiere, o sea, los que tienen menos recaudación como tal, los municipales. Dice, no obstante que es la entidad política que en forma directa satisface las necesidades esenciales de la población, principalmente a través de la prestación de servicios públicos. Dice, y una de las causas principales para la precaria situación financiera de los municipios consiste en la imposibilidad de establecer por sí mismos sus tributos, ya que los tributos municipales son establecidos por las legislaturas estatales y el municipio en el término del artículo 115 constitucional. Únicamente tienen la libre administración de su hacienda, pudiendo solamente sugerir a las legislaturas estatales los tributos que consideren necesarios y convenientes. Entonces, como comentábamos en un principio, de acuerdo a las contribuciones, de acuerdo a las recaudaciones, pues obviamente algunas de las cuestiones eh, en el municipio, les decía, pues es la cuestión, no todos son cuestión federal, hay unos estatales y pues, como vemos aquí el municipio no impone o no pone contribuciones, lo impone la federación, el gobierno federal y lo impone el gobierno estatal. Puede sugerir algún tipo de contribución, pero en sí el municipio no lo pone, está a disposición de lo que el Estado, en este caso, pues deslinde como apoyo, en este caso económico, para cada uno de los municipios integrados por la entidad federativa en su momento. Entonces está a disposición de lo que le dé el Estado de acuerdo a las contribuciones que ha recaudado, en este caso, pues la entidad federativa como tal. También tenemos un fisco estatal, nos dice que las entidades federativas son de los sujetos activos, es uno de los sujetos activos de la obligación fiscal, precisamente previstos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución General de la República, y que, salvo las limitaciones a su potestad tributaria previstas en la propia Constitución, tanto en la fracción 29 del artículo 73, que se refiere a fuentes económicas exclusivas de la Federación, como en las fracciones cuarta y séptima del artículo 117, que prohíben los impuestos alcabalatorios. Dice, tiene facultades concurrentes con la Federación para gravar todas las demás fuentes económicas. Sin embargo, en ocasiones la situación financiera de los estados no es buena, lo cual se debe a algunos problemas que deben afrontar las entidades federativas al establecer su sistema tributario. Entonces, aparte de las contribuciones federales, pues existen contribuciones estatales. ¿Y qué es lo que pasa con esta situación? Pues en determinado momento, como lo vemos aquí, las situaciones de los estados, aunque tengan ingreso, que tengan ingreso en parte de los impuestos, de las contribuciones, pues su economía, sus cuestiones financieras no son las más idóneas como tales. Y pues por lo regular necesitan o tienen ayuda de las cuestiones federales. El gobierno federal también contribuye a los estados una parte de las recaudaciones que se hace a nivel globalizado, a nivel federal. No obstante, como les decía, lo que es por decir, la tenencia, pues eso va directamente a las cuestiones estatales. El federal, el gobierno federal no mete mano, no le llega ninguna contribución en cuanto a esa índole, en cuanto a ese rubro, en cuanto a ese rubro, a esa contribución. Entonces, pues es en parte en lo que en determinados momentos está en una ambivalencia del gobierno federal y gobierno estatal, de por qué si el gobierno estatal también recibe contribuciones no le alcanza o no es autosuficiente, y el gobierno federal pues tiene que entrar en esta cuestión a subsidiarlo en determinado momento como tal. Ok, chicos, dudas, comentarios hasta aquí, alguna pregunta que tengan en relación a estos temas antes de pasar y seguir avanzando en estos elementos.
¿Ninguna duda, ningún comentario? Ok, entonces proseguimos. Dice la coordinación fiscal. ¿A qué nos referimos? Nos dice que en México el Estado busca evitar la doble o múltiple tributación interior y a la vez solucionar el problema de la falta de delimitación por el texto constitucional de los campos impositivos federales, estatales y municipales. Para ello, creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal mediante la ley eh, del 22 de diciembre del 78, publicada en el Diario Oficial de la Federación del mismo mes. Dice, las raíces del actual sistema de coordinación fiscal, nos dice en este caso Murgain, se encuentran en la doctrina, legislación y jurisprudencia, pues se basan en cuestiones también de otros países, ya que en este país surgió la tesis de que para que un solo territorio debe existir un solo impuesto, y de que para este efecto el único ente que debe crear impuestos es la federación, en este caso, y esta otorgar participación a los estados. Entonces, pues obviamente el único que debe de crear impuestos según obviamente tesis o de estudiosos de otros países, obviamente el único que debe de crear impuestos es la federación, o sea, el gobierno federal, no los gobiernos estatales como tal. Más sin embargo, o sea, los crea la federación, pero hay impuestos que realmente son de recaudación única y exclusivamente federal, pero pues obviamente por dictaminado en determinado caso por el gobierno federal dice, ok, en determinado momento decide, ok, en cuestiones de tenencia, esa contribución, ok, se pone y es recaudación directamente, la recaudación de esa contribución entra en el gobierno federal. Pero en determinado momento dice, ok, doy autonomía a cada uno de los estados, a cada una de las entidades federativas, si realmente desean seguir con la cuestión en la entrada de la tenencia. Por eso es lo que vemos que en muchos estados existe la tenencia y en otros estados no existe la tenencia como tal. Obviamente también tenemos la cuestión de manejo de los tipos de impuestos conforme a las características de los contribuyentes activos. ¿A qué nos referimos con esta cuestión? Que conforme a la ley del ISR y a la ley del IVA, dice cuáles son las personas físicas y morales obligadas al pago de impuestos. Entonces vamos a ver quiénes son, obviamente, los contribuyentes. Dice, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos, o sea, el ISR. Dice, los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. También están obligados los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riquezas situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando, teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles, de acuerdo a la ley de ISR. Entonces, pues obviamente los que vivimos en México, en cuestión hablando directamente del territorio nacional, pues estamos obligados a pagar impuestos sobre la renta, dependiendo, o sea, ingreso de cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza y que obviamente estemos registrados. Los mexicanos estamos obligados a pagar. Dice, los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país, o sea, extranjero que vivan en México y que tengan ingresos atribuibles en dicho establecimiento permanente, o sea, que tengan negocios directamente en México, un extranjero que tenga inversión directa, que abra negocios aquí, pues está obligado a pagar también impuestos. Y los residentes en el extranjero respecto a ingresos procedentes de las riquezas, en este caso, situadas en territorio nacional. Una persona que sea extranjera, que abra negocios en México, que en México pues obviamente estén brindando utilidades, esté brindando riqueza, pero la persona no vive aquí, vive en el extranjero, está obligado a pagar, en este caso ISR en México, porque los negocios están generando productividad, están generando riqueza en territorio nacional. Entonces, de acuerdo a la ley del ISR, esas personas están obligadas a pagar impuestos o contribuciones de acuerdo a la ley del ISR. Por otra parte,
nos dice que están obligadas al pago del impuesto al valor agregado, al IVA, dice, establecidos en esta ley, las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes: enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes o importen bienes o servicios, en este caso yo. Entonces, los que realicen esas actividades, pues obviamente están sujetos a pagar IVA. Ok, ¿dudas hasta aquí, chicos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar más a estos temas? No hay dudas, no hay comentarios. Ok, entonces proseguimos. Ok, tenemos algunas ciertas definiciones que van relacionadas en esta cuestión de los impuestos también. Una de ellas es la prescripción. ¿A qué se refiere la prescripción? Nos dice que es la extinción del crédito fiscal por el transcurso del tiempo. Dice, en este caso se está frente a una obligación fiscal que fue determinada en cantidad líquida. Las formas de extinción de las obligaciones fiscales en este caso son la extinción de procedimiento fiscal, la caducidad, la cancelación. Dice, la caducidad se refiere a facultades que opera en un plazo de 5 años o a partir de la fecha en que se dio el supuesto de la obligación o de la infracción, salvo el caso de 10 años cuando el contribuyente no haya presentado su, en este caso, solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes o no lleve contabilidad. Esa es la caducidad. O la cancelación, que es lo que procede por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia, en este caso, del deudor, dice, y queda latente hasta que las condiciones cambien, dice, es decir, existe la posibilidad de cobro, se hace efectivo el crédito fiscal. Y por otra parte, aparte de la prescripción, también tenemos la compensación, que nos dice que es un medio por el cual dos sujetos que recíprocamente reúnen la calidad de deudores y acreedores extinguen sus obligaciones hasta el límite del adeudo, en este caso inferior. Existen otras cuestiones también, cuestiones en las que se aplicará un tipo de los créditos más antiguos, donde se aplican algunos accesorios en materia fiscal, como gastos de ejecución, recargos y multas, e indemnización por devoluciones de cheques sin fondo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esos son algunos elementos o algunas cuestiones o descripciones que están envueltas directamente en la cuestión de recaudación fiscal. Ok, ¿cómo se determina el impuesto? Con base en la ley vigente. Dice, la tasa aplicable para el cálculo del IVA. Dice, con respecto a la tasa que tendremos que aplicar para el cálculo del IVA, tenemos que saber que hay dos tasas, en general del 16 y una del 0%, que se aplica cuando se realizan determinados actos o actividades. Anteriormente comentábamos que una de las, o varias de las actividades o sectores industriales de las actividades que están exentas de IVA, pues una de ellas es la agricultura, la ganadería, la pesca, pero en este caso obviamente que sean directas. O sea, por ejemplo, si una persona se encarga de la ganadería, pues obviamente tiene que tener registrado como ganadero, como actividad ganadera, que la crianza, en este caso venta, crianza de productos o de ganado literalmente directo, hablando en esa cuestión, o la agricultura, pues la siembra de frutas, verduras o cualquier otra índole. O sea, eso es directamente que esté ejerciendo esa actividad y que también, obviamente, que demuestre que su domicilio pues es en las mismas condiciones donde está haciendo la actividad. Esa es actividad directa. Actividad indirecta es cuando a lo mejor una empresa o digamos, una forrajera, pues importa algún tipo de mercancía. ¿Qué es lo que pasa con esa situación?
pues está lucrando, a lo mejor va a importar algún tipo de maquinaria que sirva para la agricultura, pues no es directamente él, o sea, sirve para la agricultura la maquinaria, pero no es de que ellos directamente estén ejerciendo esa actividad, están sacando lucro de una actividad, obviamente que le va a una maquinaria o una actividad que directamente está, en determinado momento está siendo exenta de IVA. Entonces, por eso hay cuestiones que son directamente que sí están exentas y otras cuestiones no. La segunda opción, pues la que veíamos, pues obviamente es una cuestión eh, pues de lucro, está lucrando con esa cuestión porque en determinado momento va a vender pues esa parte, esa cuestión a los que estén relacionados con la actividad directa, llámese pesca, ganadería o agricultura. Y hay otras pues, actividades normalmente que por lo que se paga el IVA, el 16% establecido. Dice, dentro del IVA, que se deriva de las actividades que hemos mencionado, podemos encontrar el IVA trasladado y el IVA acreditable. El IVA trasladado es aquel que surge cuando nosotros, al realizar alguna de estas actividades, obtenemos algún monto de dinero. Al contrario, nos dice cuando los que pagamos por esas actividades somos nosotros, el IVA que se genera y que por tanto también pagamos se denomina IVA acreditable. Entonces tenemos los dos tipos de IVA, IVA trasladado y IVA acreditable. Dice, el IVA permite que del impuesto que nos trasladen podamos restar del mismo el que por la misma ley tengamos derecho a disminuir de acuerdo a nuestra actividad. Por tanto, podemos restar del IVA que hemos cobrado, o sea, es el IVA trasladado, el IVA que hayamos pagado en nuestros gastos. En nuestros gastos un IVA acreditable. Entonces, nosotros cobramos IVA en determinado momento, pero nosotros también al comprar, al realizar gastos, nosotros también pagamos IVA. Entonces, dependiendo de la actividad, vamos a restarle, obviamente, el IVA que hemos cobrado al IVA que hayamos pagado. Y entonces ahí hacemos un enfrentamiento de IVAs. En determinado momento puede salir IVA a favor, pues entonces en teoría, el fisco, pues una vez que hayamos hecho nuestra declaración, revisa nuestra declaración, pagamos IVA, puede ser IVA a favor o IVA en contra, pues si tenemos IVA a favor, pues obviamente el fisco tiene obligación de regresárnosla. Puede suceder en algunas ocasiones o en otras ocasiones no. O si sale IVA a pagar, pues nosotros obviamente, pues es esa obligación de pagar el IVA, obviamente que tengamos que pagar si nos salió en contra en este aspecto. Entonces, eh, es una reciprocidad. Cuando nos sale IVA a pagar, pues obviamente estamos obligados a pagar, si no, pues obviamente podemos ser acreditables a una multa o algún tipo de sanción, etcétera. Nos llegan, pueden llegar notificaciones, citatorios, etcétera. Más sin embargo, si tenemos IVA nosotros a favor, pues ¿qué es lo que pasa? Pues si no lo reclamamos, pues no es obligación del gobierno federal en determinado momento regresárnoslas. Por eso les digo que es una reciprocidad en ese aspecto. Okay, ejemplos para calcular el IVA, o sea, vamos a mostrar ejemplos cómo se calcula. Tenemos el IVA a trasladar. Supongamos que una persona física ha cobrado mensualmente unos honorarios de 10,000 pesos y quiere saber cuál es el IVA que va a trasladar. Dice, ¿cómo vamos a calcular esta cuestión del IVA? Vamos a tomar el monto que ha ingresado como base, los 10,000. Le aplicaremos la tasa correspondiente teniendo en cuenta que teniendo en cuenta la actividad por la que ha cobrado honorarios, no se produce una zona transfronteriza, o sea, interior. Dice, la tasa aplicable será el 16% y de esta forma el cálculo quedaría fijado como continuación. IVA ingresos cobrados 10,000, tasa general de IVA aplicable 16%, pues obviamente tenemos un IVA trasladado de 1,600, simplemente multiplicamos 10,000 por el 16% o en su defecto 10,000 en este caso por punto 16 y nos da 1,600. Ese es el IVA, en este caso el IVA trasladado, es el IVA que nosotros en determinado momento pues vamos a declarar también como tal. Aquí no hemos descontado absolutamente nada porque nada más es el cálculo de IVA que se va a cobrar. No hemos descontado ningún IVA porque nosotros hayamos hecho algún gasto o algo, que es cuando se enfrenta directamente
el IVA acreditable contra IVA trasladado. ¿Cuáles son las personas físicas y morales obligadas al pago de impuestos? Obviamente sabemos que el IVA es el impuesto al valor agregado y es el impuesto más importante en México, ya que prácticamente todos los ciudadanos contribuyen a él, todos los ciudadanos contribuimos a él. Es un impuesto que se paga por la mayoría de los productos del mercado y como compañía se tiene doble obligación, cobrarlo y pagarlo, porque en este caso pues el consumidor, obviamente los contribuyentes, obviamente es un impuesto que se traslada, ya que Hacienda solo se paga aquel IVA que exceda del cobrado al que hemos pagado. O sea, nosotros le estamos pagando, cuando compramos un artículo en un negocio, pues obviamente estamos pagando IVA, por eso es una doble obligación cobrarlo. Ya están cobrando ellos el IVA, el consumidor está pagando nada más, la tienda lo está cobrando y a su vez debe de declararlo, debe de pagarlo al gobierno federal, por eso es una doble obligación de cobrarlo y pagarlo. Este impuesto se basa en las siguientes tasas. Las tasas en este caso 11% en zona fronteriza y 16% el resto del país, y se aplica por enajenación, o sea, la compra y venta de bienes, prestación de servicios independientes, dación en uso o goce temporal de bienes, cuestión de rentas, importación de bienes o servicios, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que hagamos, pues en este caso, compramos bienes, todo lo que esté grabado con IVA, pues obviamente las empresas tienen una obligación primero de cobrarlo y después de pagarlo, o sea, trasladar ese IVA. Ese impuesto se traslada, lo cobro, pero no es mi dinero. Obviamente es dinero del gobierno federal porque es como ellos están tasando ciertos artículos y ciertos servicios también. Entonces, eso es a la cuestión de las personas físicas, las personas morales y sus obligaciones. Nos dice, una persona moral, en términos del SAT, consiste en la unión de dos o más personas por un fin común, sea o no lucrativo. Dice, las personas morales pueden ser empresas, organizaciones, negocios, entre otras figuras, que, al igual que las personas físicas, deben emitir factura electrónica y pagar sus impuestos correspondientes. Las personas morales es un régimen tributario que a su vez tiene otros regímenes fiscales que debemos escoger al momento de darnos de alta y se eligen con base en la actividad social y necesidades de los socios, y que vamos a explicar un poquito más a detalle en esta cuestión. Tenemos personas físicas y sus obligaciones. Dice, de acuerdo con el SAT, con el Servicio de Administración Tributaria en México, una persona física es un contribuyente que puede prestar sus servicios profesionales, realizar actividades comerciales, arrendar inmuebles, ser asalariado, entre otras ocupaciones para las cuales tiene que utilizar factura electrónica como comprobante de pago o solicitarla cuando se reciba algún servicio a su salario. Y si las personas físicas pueden formar parte de regímenes más específicos con base en la actividad que realizan y sus ingresos. Se recomienda que antes de comenzar con la actividad laboral se defina el régimen más conveniente para darse de alta en Hacienda, ya que establecen diferentes obligaciones para cada contribuyente, que cada contribuyente tribute y pague impuestos en sí. Entonces, dependiendo, pues obviamente con la actividad que nos estemos dando de alta, determinado momento, pues vamos a hacer, vamos a contribuir. Hay algunas cuestiones que nos exentan como tales, como contribuyentes, y hay otras cuestiones pues que somos obligados, dependiendo de la actividad que en su momento estemos desarrollando como profesionistas. Ok, chicos, no sé si haya alguna duda o algún comentario respecto a este tema desde que se nos termine el tiempo de esta primera sesión. Correcto, entonces si no hay dudas ni comentarios, nos vemos en un ratito más. Les voy a estar enviando el link de la segunda sesión. Muchas gracias por su atención. En unos minutos más nos vemos nuevamente. Gracias.